Historia de la música. Parte 1. Desde los primeros ritmos hasta hoy. La música, como una forma de arte, ha acompañado a la humanidad desde sus primeros días. Los orígenes de la música se remontan a tiempos prehistóricos, cuando los primeros humanos comenzaron a experimentar con sonidos y ritmos. Estos primeros intentos musicales eran a menudo una extensión de la comunicación y los rituales sociales. En esta sección, exploraremos las bases arqueológicas y antropológicas que sugieren cómo y por qué surgió la música, los instrumentos rudimentarios que se utilizaron y cómo estos primeros sonidos influyeron en el desarrollo de las sociedades humanas. Los primeros ritmos y sonidos. La música, en sus formas más primitivas, probablemente surgió de la necesidad de coordinar actividades comunitarias y de expresar emociones y rituales. Los primeros seres humanos utilizaban el entorno natural para producir sonidos rítmicos y melódicos. La hipótesis de la comunicación sugiere que los primeros ritmos y sonidos se usaban para comunicarse en situaciones específicas, como la caza, el cortejo y los rituales religiosos. Los sonidos rítmicos y repetitivos podrían haber servido para coordinar a los miembros del grupo durante las actividades de caza, ayudando a sincronizar movimientos y esfuerzos. Por ejemplo, la llamada de un cazador a sus compañeros podría haber evolucionado hacia una forma de canto o ritmo para mantener la moral y la coordinación. En términos de rituales, los primeros humanos probablemente utilizaron la música para marcar eventos importantes como nacimientos, muertes y celebraciones de la naturaleza. La música ritualista habría ayudado a fortalecer los lazos sociales y culturales dentro de una comunidad. En una ceremonia de iniciación, los miembros de la tribu podrían haber usado tambores y cantos para crear un ambiente de solemnidad y trascendencia. El entorno natural jugó un papel crucial en la formación de los primeros instrumentos musicales. Los objetos como piedras, palos y huesos eran fáciles de encontrar y manipular. Estos materiales naturales fueron los primeros instrumentos de percusión. Golpear dos piedras juntas produce un sonido que puede ser rítmico y repetitivo, sentando las bases para los futuros tambores y xilófonos. Además, los sonidos naturales como el canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos y el crujido de las hojas pueden haber inspirado a los primeros humanos a imitar y recrear estos sonidos con sus voces e instrumentos rudimentarios. Descubrimientos arqueológicos. Los descubrimientos arqueológicos han proporcionado evidencia fascinante sobre los primeros instrumentos musicales utilizados por los seres humanos. Una de las evidencias más antiguas de instrumentos musicales son las flautas de hueso encontradas en Europa. Estas flautas, hechas a partir de huesos de aves y mamíferos, datan de hace más de 40.000 años. Por ejemplo, la flauta de Dibjebave, encontrada en Eslovenia, es una de las flautas de hueso más antiguas conocidas y sugiere que los neandertales tenían una comprensión rudimentaria de la tonalidad y la melodía. Los tambores son probablemente uno de los instrumentos más antiguos utilizados por los seres humanos. Los tambores primitivos se construyeron utilizando materiales disponibles localmente, como troncos huecos y pieles de animales estiradas sobre marcos de madera. Las representaciones en arte rupestre y las tallas sugieren que los tambores se utilizaban en ceremonias rituales y eventos comunitarios. Aunque más difíciles de preservar en el registro arqueológico, hay indicios de que los primeros humanos también experimentaron con instrumentos de cuerda. Las primeras liras y arpas probablemente se fabricaron utilizando tripas de animales tensadas sobre marcos de madera. Las representaciones de instrumentos de cuerda en antiguas tallas de madera y piedra indican su uso en rituales y posiblemente en la narración de historias. La música y el desarrollo social. La música no solo fue una forma de expresión artística, sino que también jugó un papel crucial en el desarrollo de las sociedades humanas. A medida que las comunidades se volvieron más complejas, también lo hicieron sus expresiones musicales. La música tenía la capacidad de unir a las personas, fortaleciendo la cohesión social y ayudando a definir identidades culturales y grupales. Los rituales musicales y las celebraciones eran oportunidades para que las comunidades se reunieran y reforzaran sus lazos sociales. Por ejemplo, las danzas tribales acompañadas de música eran comunes en muchas culturas indígenas y servían para celebrar eventos importantes y fortalecer la unidad del grupo. La música también sirvió como una herramienta educativa, transmitiendo conocimientos, tradiciones y mitos de generación en generación.
Las canciones y los ritmos eran una forma efectiva de recordar y transmitir historias y lecciones importantes. Los cantos de trabajo, utilizados para coordinar el esfuerzo colectivo en actividades agrícolas o de construcción, también transmitían valores y conocimientos prácticos. Los rituales religiosos a menudo incluían música para elevar el espíritu y crear un sentido de lo sagrado. Los chamanes y líderes espirituales utilizaban la música para inducir estados de trance y facilitar la comunicación con el mundo espiritual. En muchas culturas indígenas, los tambores y los cantos eran fundamentales en los rituales de curación y en las ceremonias de iniciación. La música en las civilizaciones antiguas. A medida que las sociedades humanas se volvieron más complejas, también lo hicieron sus expresiones musicales. Las primeras civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia y Grecia, desarrollaron instrumentos más avanzados y comenzaron a formalizar la teoría musical. La música en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, la música era una parte integral de la vida cotidiana y las ceremonias religiosas. Se consideraba un medio poderoso para comunicarse con los dioses y para expresar emociones y celebraciones humanas. La música acompañaba prácticamente todas las actividades importantes, desde los rituales religiosos hasta los eventos de entretenimiento. Por ejemplo, durante las ceremonias religiosas, se utilizaban instrumentos como el sistro, una especie de sonajero sagrado, para invocar la presencia de las deidades y para purificar el ambiente. Los antiguos egipcios utilizaban una amplia variedad de instrumentos musicales. Entre ellos se incluyen instrumentos de cuerda como el arpa y la lira. Las arpas egipcias eran generalmente grandes y se tocaban de pie, mientras que las liras eran más pequeñas y portátiles. Instrumentos de viento como las flautas de caña y los oboes dobles, que producían un sonido agudo y penetrante. Instrumentos de percusión, incluyendo tambores, sistros y cascabeles. Estos eran esenciales en las ceremonias religiosas y las celebraciones. En las tumbas de los faraones se han encontrado representaciones artísticas de músicos tocando estos instrumentos, lo que indica la importancia de la música en la vida del antiguo Egipto. Aunque no tenemos ejemplos directos de notación musical egipcia, las inscripciones y los relieves sugieren que los músicos egipcios tenían un conocimiento avanzado de la teoría musical. Las partituras no se han conservado, pero los registros indican que la música tenía una estructura formalizada. En el templo de Ator en Dendera, hay inscripciones que describen rituales musicales, lo que sugiere la existencia de una tradición musical bien establecida. La música egipcia influyó en otras culturas del Mediterráneo y del Cercano Oriente. Los griegos en particular, adoptaron y adaptaron muchos aspectos de la música egipcia. La introducción del aulos, una especie de oboe doble, en Grecia puede haber sido influenciada por los oboes dobles egipcios. Esta es solo la primera parte de las muchas que siguen a continuación sobre la historia de la música. A medida que avanzamos, la música no solo se convierte en un arte, sino también en una herramienta poderosa para la comunicación y la expresión cultural. Gracias por acompañarnos en esta primera parte de nuestra serie sobre la historia de la música. Si disfrutaste explorando los orígenes de la música con nosotros, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte la próxima entrega. Deja tus comentarios y preguntas abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre la historia de la música hasta ahora y qué aspectos te gustaría explorar más a fondo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.